espíritu, de un pueblo que se potra ante Dios y se da cuenta que no sabe orar, se da cuenta que no tiene capacidad de entrar al trono de la gracia, pero se da cuenta que en el trono de la gracia hay uno sentado que venció en la cruz por ti y por mí, y se da cuenta que hay uno que viene del cielo para ayudarnos en nuestra debilidad, para enseñarnos a orar. Lo único que Él pide es que nos hagamos de la fe y abramos la boca creyendo. Y cuando usted empiece a abrir la boca, aunque no sienta nada, aunque sienta la persecución del diablo, aunque sienta la acusación de los demás, sepa que si usted empieza a alabar a Dios por fe, el Espíritu de Dios va a ponerle entonces el querer como el hacer. Pero usted tiene que actuar por fe. Y tenemos entonces hermanos que están atentos a la flechanza del diablo. En Apocalipsis 12 que leímos, nos habla de 3 armas que usan los vencedores. Y yo quiero que usted distinga esas 3 armas y hoy salga con esas 3 armas ceñidas, dispuestos a pelear la batalla, y el domingo y los días que vuelvan a reunirse acá, y donde quiera que usted vaya teniendo el testimonio del Espíritu de Dios que usted está cubierto con esas armas, que usted está armado de verdad, y no es verdad que el diablo le va a derrotar, y es que para ser vencedores tenemos que cubrirnos con la sangre del poder, segundo con la palabra del testimonio, y tercero con la entrega de nuestra vida a Él hasta la muerte. Si usted tiene esas 3 armas, no hay diablo que lo va a vencer, no hay confusión religiosa que lo va a confundir, no hay necesidad que lo va a apartar del camino. Primero, dice que cuando el diablo fue echado del cielo con todos sus ángeles caídos, vino con furia a la tierra y persiguió a la iglesia. Desde el mismo Abel empezó la persecución a muerte, y Caín, lleno del diablo, se levantó contra Caín, contra Abel, y lo mató. Ahora eso es una sangre, un tipo de la sangre de Jesús. Y dice Pablo ahora que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y esa sangre, la sangre de Jesús derramada en la cruz, es un testimonio allá en el trono. Un testimonio en el trono, delante del Padre. Y esa sangre también es un testimonio a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Porque por la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos reconcilia. La sangre de Cristo nos santifica. Y esa preparación de la santidad que produce el Espíritu Santo es la base para usted ser receptor de la presencia del Espíritu Santo. Para usted recibir el Espíritu Santo tiene que ser limpiado por la sangre de Jesús. Y esa sangre tiene que ser operada, tiene que operar en usted por la fe. Por la fe. Entonces la palabra dice que el enemigo acusa al pueblo de Dios. El enemigo acusa a los creyentes. Y cuando el enemigo acusa a los creyentes es para que el creyente que ha sido perdonado por la sangre de Cristo acepte la culpabilidad de su pecado perdonado en su pasado y empiece a pensar que no es digno de recibir nada de Dios porque está siendo desechado y no puede abrir la boca ni puede entrar al lugar santísimo. Pero cuando usted confiesa con su boca, y ese es el testimonio por el cual se vence al diablo, lo que es Cristo y lo que Cristo hizo y lo que es el poder de su sangre, entonces usted va a tener realmente un sentido de aceptación de parte de Dios, y el Espíritu Santo se va a avivar en usted y va a despertar la fe, el gozo, la esperanza, la fortaleza, y usted no va a ver nada que se le ponga en el camino para dejarse engañar ni para dejarse desviar del propósito de Dios. Entonces tenemos que tener fe en la provisión de la sangre de Jesús para cubrirme, para que el diablo no me toque, para que el diablo no me engañe y para que yo pueda ser beneficiado con todos los dones espirituales que Dios me da. Amén. Por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y al ser libre de todo pecado, usted entonces es libre de toda culpa. Y al ser libre de toda culpa, entonces usted se siente acepto. Y al ser acepto,
en la presencia del Padre por el Espíritu Santo, entonces el nombre de Jesús opera milagros, señales, maravillas, y usted ve los frutos. Pero es necesario que usted agarre el arma del sacrificio de Cristo, que implicó el derramamiento de su sangre por usted y por mí, para el perdón de su pecado, la limpieza de su culpabilidad, y para que su conciencia testifique de que usted es un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Y el tercer armamento que nos dice aquí el Apocalipsis, que usaron los mártires para vencer y ser vencedores. Primero, la sangre del Cordero. Segundo, la palabra de su testimonio. Abrir la boca, anunciar lo que Cristo es, declarar al diablo: mira, Jesucristo te derrotó, ya tú estás juzgado, el reino es de nuestro Señor, de Él es la gloria, la honra, la alabanza, yo soy de Él me compró, yo no merezco nada, pero Él me hizo digno delante de mi Padre y me recibió, y aunque yo no pueda hacer nada por mí mismo, Él me ha dicho a mí que si creo en Él yo tengo la victoria. Así que Satanás, tú estás derrotado, tienes que confesarlo. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis en el hogar, usted tiene que confesar que Cristo está intercediendo a la diestra y el Espíritu está con usted, que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y que ya el precio de usted ser aceptado de parte de Dios y de Él escuchar su oración fue pagado en la cruz mediante el derramamiento de su sangre. Muchos pensamos a veces que porque hacemos mucha vigilia, mucho ayuno, porque leemos mucho la Biblia, predicamos mucho, tenemos una serie de actividades muy intensas, nos hace acepto en la presencia de Dios. Lo que me hace acepto en la presencia de Dios, primero es yo conocerme a mí mismo y decir: no soy digno, no merezco nada, estoy bajo juicio. Pero luego el Señor me dice: dame, hijo mío, tu corazón de hermana la vida, porque Cristo es la vida y Él murió por ti, para que ahora el Espíritu Santo tome tu espíritu y dentro de ti fluya esa aceptación, esa seguridad de aceptación, y tú alabes a Dios y no venga ante el Señor diciendo: yo soy digno. Señor, yo vengo por la justicia de Cristo, y por esa justicia de obra, porque la justicia de Dios es Cristo, y Cristo es lo que agrada al Padre, y Cristo es lo que hace actuar al Espíritu Santo, y Cristo es el Espíritu de Cristo está en la palabra de la promesa de Dios. De manera que ahí está el secreto de la victoria. Y los creyentes de hoy tenemos que aprender a usar estas armas, que son todas armas de fe, usadas por la fe, porque los enemigos de hoy son más fuertes que los días del Pentecostés. En aquel tiempo no había todo este problema de internet, toda esta corrupción que hay a través de los centros de los medios de comunicación. En los días de la Iglesia Apostólica no existía el movimiento de droga en el mundo, el narcotráfico. Las guerras mundiales no existían de esa manera. No estaban acumuladas todas esas bombas nucleares que hoy tenemos en Estados Unidos y en muchos países del mundo. No había esa liberalidad en el hogar, ese libertinaje de los hijos y esa irresponsabilidad de los padres y esa corrupción que hay en el matrimonio y en todas las relaciones entre novios, que hay un desajuste moral tan grande que ya no sabemos cómo lo vamos a juntar. No hay llave en la tierra que ajuste ese tornillo. Lo único que lo van a hacer, ajustar este mundo a la cordura y al propósito de santidad de Dios, se llama el poder del Espíritu Santo, aplicando la palabra de nuevo y provocando en nosotros arrepentimiento profundo y humillado ante Dios, venir como David: Señor, ten piedad de mí, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y la otra forma en que Dios va a ajustar este mundo y lo va a controlar, ¿sabe cómo va a ser? Mediante el juicio. Mediante el juicio. Sodoma y Gomorra es el ejemplo, Jerusalén es el ejemplo, todas las naciones o reinos del pasado son ejemplos de que Dios, cuando no se oye su palabra, cuando no se entiende su voluntad, cuando se pasa por alto el tiempo de su visitación, lo que viene es el juicio. Y Estados Unidos está preparado para el juicio más grande de la historia. Si usted lee los escritos de Wilkerson, ese tremendo hombre de Dios que murió en un accidente en Texas,
después de 50 años de ser un profeta en las naciones, no oyeron la voz de él, que anunciaba que venía juicio para Nueva York, no lo oyeron. Y como él sabía que venía juicio para Nueva York, no sabía cómo, él preparó la iglesia para que cuando llegara el juicio estuviera un ejército de hombres y mujeres listos para ir a auxiliar a la gente de la ciudad. Y de repente cuando él ve la torre encendida, se dio cuenta, aquí está el juicio. Inmediatamente el ejército corrió a auxiliar a la gente, que ya estaba preparada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se lo advirtió. Él tenía un evento internacional que clausuró una semana antes y declaró oración día y noche ya en el centro que tiene en Nueva York. Día y noche. Y dice que cuando estaban orando, empezaba un silencio extraordinario en la presencia de Dios. Y de repente empezaban a subir voces que gemían de los corazones de los hermanos. Voces que se encendían, y el poder de Dios caía. Y era que antes de ese tiempo, Dios estaba preparando la iglesia para hacer frente a la crisis que vino en el 2001 con la torre. Cuando no se oye la voz de Dios, lo que viene inmediatamente al juicio. Ahora, él dice en un libro que escribió, del último tiempo de gracia para Estados Unidos, él dice que cuando Dios va a hacer juicio, en su misericordia le concede prosperidad a las naciones. Y dice que el tiempo de la prosperidad vino a Estados Unidos y despreciaron la benignidad de Dios que guía al arrepentimiento. Entonces tiene ahora que beber de los juicios de la ira de Dios, porque han rechazado la gracia de Dios y han sacado la palabra de los tribunales, han sacado la oración de las escuelas, y está el juicio sobre las escuelas, y está el temor por donde quiera de que van a venir atentados, el atentado de Boston, el atentado de Connecticut, el atentado por donde quiera hay un atentado, porque el juicio de Dios está cayendo. Está cayendo. Ahora nosotros tenemos la advertencia de parte de Dios, y es prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y hay dos maneras de prepararnos: una de manera consciente, voluntaria, espontánea, viniendo a Él en arrepentimiento, aceptando que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos desatendido a nuestra responsabilidad delante de Él, y venir ante Él reconociendo eso y decir: Señor, gracias porque la sangre de Cristo me recibe, me limpia, me perdona, me reincorpora a tu voluntad y me hace ser victorioso sobre el diablo y sobre la carne y sobre el pecado. Esa es una manera de proceder ante la invitación divina. La otra manera de prepararse para el encuentro con Dios es cuando las fuerzas de Dios se imponen para hacerte venir por la buena o por la mala. La mala puede ser un accidente. La mala puede ser un temblor de tierra, un ciclón, una inundación, que usted esté tranquilo en su casa y se encienda, se peguen dos alambritos de esos con energía y se prenda toda la casa. Esa es la mala. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros tenemos aquí la provisión de Dios, que es la sangre de Jesús. Nos ha dado la palabra en nuestra boca para que la proclamemos y confesemos y usemos de testimonio y digamos lo que dice la Biblia, que en Cristo somos más que vencedores. Pero viene el otro aspecto: entregaron su vida hasta la muerte. Ahí está Esteban, predicó la palabra lleno del Espíritu. Cuando estaba predicando, le tiraron piedra y arremetieron contra él y lo mataron, y Saulo de Tarso recibió la ropa de Esteban y consintió con la muerte de ese primer mártir de la iglesia cristiana. Pero Esteban no rehuyó a morir, sino que Esteban, cuando estaba siendo apedrado, dice que abrió los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! Y cuando él terminaba ya su existencia por causa de los golpes, él se puso de rodillas y ¿sabe qué dijo? Señor, no tome en cuenta este pecado.